Muy bien, y ya está César Villalona con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Feliz año, César, un placer tenerte nuevamente para acá con nosotros. Vamos a estar abordando la temática del balance económico en el 2017. César, tengo entendido que se creció a más de 2 puntos específicamente. Hay ya un balance reflejado por el Banco Central de Reserva. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Sí, bueno, la información del Banco Central es que la economía creció. Cuando se habla de que la economía creció, se refiere a la producción de bienes y servicios en un año, todo lo que se produce, 2.4%. 2.4. El año anterior creció 2.3%. Sería como el crecimiento más alto desde el año 2007. No es que sea muy grande, pero comparado con los crecimientos de los últimos 10 años, es el más alto de la última década, digamos. En el 2007 creció más de 3, pero en el 8 ya cayó a 1.3, en el 9 menos 3.1, y desde entonces ha venido creciendo, pero nunca a una tasa tan elevada. Crecieron sobre todo los sectores servicios prestados a las empresas, bienes inmuebles, el sector construcción tuvo un repunte, el sector agropecuario más de 3%, alrededor de 3%, el sector industrial también tuvo, y el comercial, son como los más dinámicos. Y se generaron hasta septiembre alrededor de 4.700 empleos. No es mucho, pero hay una generación de empleo, aunque ese dato nunca es preciso, porque se da el dato a partir de las personas que cotizan en el Seguro Social, pero hay mucha gente del campo que no cotiza, pero tiene empleo. Claro. Por ejemplo, aumentó la producción de café y de caña, entonces ahí hay más empleo generado, pero no se refleja en las estadísticas del Seguro Social. Otro dato que yo quería rescatar, destacar mejor dicho, es el crecimiento de los ingresos de la población. Hay 3 variables que expresan el aumento de los ingresos. Una es la masa salarial. El Banco Central dice que los salarios, la masa de salario en el año creció en 461 millones de dólares con respecto al año anterior. La suma de todos los salarios supera los 10.000 millones. Entonces, con respecto al año anterior, aumentó en 461. En esto influyó un poco el aumento del salario mínimo, pero también hubo otros aumentos salariales, por ejemplo, el escalafón de salud en el sector público, etcétera, y en el mismo sector privado. Y el aumento de la remesa de más de 400 millones hasta noviembre, y el aumento del crédito a los hogares de más de 300 millones. Cuando tú sumas eso, una población con un poco más de salario, bueno, una masa no tan pequeña, ¿verdad? El incremento, más remesa y más crédito, entonces eso se vuelca al consumo. Entonces eso provocó un aumento de las ventas de las empresas. Las empresas vendieron más que el año pasado, y sus ganancias, que habían aumentado en 170 millones en el año 2016, el año pasado las ganancias de las empresas aumentaron en más de 1.000 millones. O sea, aumentaron más que los salarios. Y al tener más ganancias, entonces aumentó la inversión privada. Y una inversión privada más alta es lo que expresa el crecimiento de la producción. ¿Hay algún dato, César, del Banco Central de Reserva de la distribución de la riqueza? Es decir, si hay gente que ha dejado de ser menos pobre y ha podido escalar un poco más. El dato de pobreza no se tiene del 17, porque ese dato lo mide la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía, y se publica en junio de cada año. Entonces nosotros tenemos el dato de pobreza del 2016. A partir del aumento del salario mínimo, ¿se puede también especular? Debe haber una reducción, porque hubo un aumento del salario, de la remesa y del crédito, o sea, de los ingresos. La pobreza se mide por ingreso. Y la canasta básica se mantuvo casi igual. En el área urbana aumentó un poco más de $2, y en el área rural disminuyó $2. Entonces, si la canasta básica, los alimentos, disminuyeron, y el costo de la vida es la canasta básica multiplicada por 2, disminuyeron en el área rural, en el área urbana aumentó un poquito. Al multiplicarlo por 2, el costo de la vida no se encareció mucho. Y como los ingresos aumentaron, yo estoy seguro que cuando la encuesta de hogares nos dé el dato, debe haber menos pobreza en el año 2017, pero todavía no tenemos la información. La inversión privada, yo te decía, aumentó por mayor consumo de la población, y se reflejó un incremento del crédito a las empresas privadas de más de 6%, y una mayor importación de maquinaria de parte de las empresas. También aumentó la inversión extranjera. Y al haber más inversión y más crecimiento económico, también aumentaron los ingresos del gobierno. Es decir, fue un año de crecimiento, no lo queremos exagerar, todavía un 2.4 no es muy alto, un poquito más de empleo y mucha estabilidad de precio. Bien, al menos no decayó, que eso es lo importante, ir avanzando de poco a poco y no retroceder. Correcto. Bien, César, muchísimas gracias, feliz año nuevamente. Hacemos una pausa y ya regresamos.